casa del Señor, hermano, hermana, déjeme decirle que tomó la mejor decisión. El mejor tiempo del día es este y será recompensado cuando Dios ministre cada una de sus vidas y la mía. Este capítulo 17 es sumamente importante y el pasaje que vamos a leer, hermanos, tiene su clímax en el versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Y aquí encontramos entonces que el tema central de este pasaje es la fe. La fe puede hacer grandes cosas, o sin fe muchas veces podemos estar muy lejos de Dios. Yo le hago una pregunta a usted. Cuando Caleb en Números 13:30 trajo la respuesta a Moisés, recuerde que Josué y Caleb fueron enviados juntamente con 10 espías más para poder de alguna manera inspeccionar, por decirlo así, la tierra prometida. 10 espías trajeron y dijeron: son gigantes, son gentes enormes y va a ser muy difícil que podamos ganarles. Cuando Caleb pronunció esto en Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Dios y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Eso que Caleb dijo, lo pronunció porque él tenía fe en Dios. Caleb conocía a Dios y sabía que la adversidad era muy grande, pero que Dios era más grande que esa adversidad. Cuando Daniel estaba junto con Mesac y Abednego y Sadrach en Daniel 3:17 y estaba a punto de que fueran arrojados al horno de fuego, él dijo lo siguiente: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Cuando Daniel pronunció estas palabras, las pronunció porque él tenía fe en ¿quién? En Dios. Efectivamente, él tenía fe en Dios. Aún más, cuando Daniel, después de que hubo un edicto de que se juzgara severamente a los que oraran a ciertas horas del día y que no fuera en ese momento al que estaba en turno en Babilonia, y fue llevado por causa de sus convicciones al foso de los leones, Daniel dijo lo siguiente: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Fue la fe la que produjo en cada uno de estos ejemplos, hermanos, la victoria. Y aún más, cuando la mujer pecadora en Lucas 7:50 viene hacia Jesús y Jesús la sanó y le dijo: tu fe te ha salvado, nos habla de lo importante que es la fe en la vida de aquellos que seguimos a Jesús. Y esta tarde Dios va a desafiarnos. Esta tarde Dios va a presentar delante de nosotros lo importante que es tener fe, pero no cualquier fe, sino esa fe que puede transformar las cosas. Y también Dios va a llevarnos a revisar cuál es nuestro concepto de la fe en Dios. Vamos a ir a Hebreos 12:1, ahí sí acompáñeme por favor. Y podemos entonces introducirnos en el capítulo 11 de Hebreos, donde tenemos una lista muy grande del poder de la fe en muchas personas, hombres y mujeres de Dios. En Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son ellos? Todo el capítulo 11. Enoc, Abraham, fueron testigos que por fe alcanzaron grandes cosas. El capítulo 12 dice que tenemos una nube grande de testigos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos y usted? O entre ellos y nosotros. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Entre los hombres y mujeres del capítulo 11. ¿Sabe cuál es la diferencia? En que ellos ya corrieron su carrera y que usted y yo la estamos corriendo. Ellos ya llegaron a donde tenían que llegar, pero usted y yo estamos todos los días escribiendo una página de nuestras vidas, de fe, de poca fe o sin fe. Esa es la gran diferencia entre Abraham y usted, entre Sara y usted,
Entre David y usted, la diferencia es de que él ya lo hizo. Y usted ya logra leer lo que él hizo. Pero Dios le permite a usted, me permite a mí, el poder escribir una página todos los días de lo que puede producir cuando confiamos en Dios nosotros. Tenemos una gran nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿cómo, hermanos? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. La fe cristiana o la carrera cristiana hay que correrla con paciencia, pero tiene que ser a través de la fe, y Dios va a desafiarnos esta tarde. Versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esto nos habla que todos estos hombres que podemos leer en el capítulo 11 tuvieron algo muy importante, hermanos. Tuvieron sus ojos ¿en quién? En Jesús. Y aun cuando tuvieron sus ojos en Jesús, algunos pasaron por momentos difíciles. Con ese contexto que les he compartido esta tarde, vamos a abordar entonces el capítulo 17, versículo 14 al 21, hermanos. Este pasaje, es muy importante y tenemos que tener mucho cuidado cuando lo revisamos. En el capítulo 17 tenemos un pasaje sumamente importante en el cual inicia, y es la transfiguración. Jesús toma a 3 de sus discípulos y tiene una experiencia extraordinaria. Esto lo encontramos del versículo 1 hasta el versículo 13. Un momento en el cual Jesús les da y les habla acerca de la enseñanza, de lo que vendría más adelante en su vida y que llegaría a Jerusalén y sería entregado. Eso lo encontramos del versículo 1 hasta el versículo 13. Pero llegamos a un momento muy importante, hermanos, esta tarde, que Dios quiere hablarnos, y es acerca de un milagro extraordinario, pero que no es tan extraordinario el milagro como la enseñanza. Regularmente nosotros, cuando vemos milagros en televisión, nos llama la atención ver los milagros. Pero realmente lo que vamos a ver esta tarde, además del milagro, es ver la enseñanza que hay detrás del milagro, que es lo más importante que el milagro. Versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, algo muy importante, tiene que buscar de manera paralela Marcos 9:14 en adelante y Lucas 9:37, porque estos 3 evangelios narran esta historia desde 3 perspectivas diferentes, pero una complementa a la otra. Entonces es muy importante que tengamos a la mano Marcos 9:14 en adelante y Lucas 9:37, que van a ayudarnos a entender algunos puntos que quizás no son muy claros cuando Mateo los está narrando. Cuando llegaron al gentío, entonces la escena es la siguiente: Jesús con sus discípulos, con Pedro, con Santiago y Juan, venían de un momento sumamente importante. Venían de tener un momento, una experiencia donde hubo la transfiguración de Jesús, y llegan a un momento después de ver la gloria del mismo Dios y se encuentran con la gran realidad de la humanidad, la necesidad del hombre sin Dios. Dice en Marcos, en cuanto a este versículo 14, donde nos encontramos, donde el protagonista no es la multitud, es un ¿qué? Un hombre que llega y se arrodilla. Dice Marcos 9:14, cuando llegó a donde estaban los discípulos. Entonces aquí nos dice Marcos que no solamente era la multitud, estaban 9 de los discípulos más. Vi una gran multitud alrededor de ellos, y además ¿quiénes? Los escribas que disputaban con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con los discípulos. Entonces Marcos nos habla de que era un momento, estaba la multitud, sus 9 discípulos que estaban abajo, y estaban los escribas, y estaba mucha gente ahí, y estaban discutiendo los escribas con los discípulos según Marcos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Lucas, por otro lado, Lucas 9:37, vamos a ver cómo nos narra Lucas este mismo versículo. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo,
Pues es que, hermanos, entonces Lucas nos dice que fue un hombre que clamó, un hombre que dijo maestro. Vemos entonces de que fue un hombre que se arrodilló, pero que también clamó y que tenía una gran necesidad. La palabra que encontramos ahí, o el verbo arrodillar que encontramos en ese momento, el verbo es gonú y significa desvanecer. ¿Por qué cree, hermanos? ¿Por qué cree que cuando Jesús lo vieron y este hombre vio a Jesús, se arrodilló? ¿Sabe cuál es la razón? Lucas nos dice: porque era su único hijo. ¿Y qué cosa puede hacer un padre o una madre por su hijo? Y más cuando es su único hijo. Hace lo impensable. Y vemos este caso de este hombre. Tenía un hijo. Era su único hijo. Y dice que llegó y se arrodilló. Ese verbo arrodillar nos habla de desvanecerse después de haber buscado en diferentes lugares la sanidad de ese hijo. Entonces encontramos de que el padre suplica a Jesús. En el versículo 15 podemos encontrar entonces a un padre desesperado. Señor, ten misericordia de mí. Y aquí encontramos entonces lo que solicita este padre. ¿Qué solicitó? Misericordia. El verbo ahí, el verbo tener, nos habla de una necesidad imperativa. El verbo es aoristo en el griego, y que habla de una necesidad profunda de este padre. Dice que fue y le pidió misericordia. Y la palabra misericordia viene del verbo griego eleo, que significa compasión. ¿Qué significa? Compasión. Lo que este padre le dijo a Jesús: ten compasión de mi hijo. Ahora ya vemos por qué la expresión de este padre. Era su único hijo, dice Lucas 9:38. Vemos entonces a un padre en una profunda agonía, donde su corazón está partido y donde vemos que su único hijo tiene un problema muy grande. Dice el versículo 15 que es lunático. La palabra lunático viene del verbo seleinazo en el griego, que significa epiléptico o epilepsia. De ahí viene la palabra epilepsia. Tenían la idea en el tiempo de Jesús, y voy a explicar un poquito esto porque es muy importante. La palabra o la enfermedad epilepsia es una enfermedad que es muy crónica y que altera el sistema nervioso. Ahora, se creía en ese momento, hermanos, que cuando una persona tenía ese comportamiento, como menciona el versículo 15, era resultado porque la luna había causado eso. Esa era la creencia en el tiempo de Jesús, que era una causa detrás del movimiento de la luna, y ese comportamiento del movimiento nervioso de algunos órganos o sistema producía lo que menciona el versículo 15, todos los síntomas que vamos a leer ahorita. Y la epilepsia, déjeme darle una definición de lo que es la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad crónica del sistema nervioso en la cual hay una excitación anormal en los nervios. Eso es la epilepsia. Entonces encontramos que en el tiempo de Jesús, según la creencia, era porque algún movimiento de la luna, producía esto en la persona. Pero además de epiléptico, Marcos 9, 17 y 25 dice que era mudo y era sordo. Y esto es grave. Un diagnóstico muy fuerte. Dice Marcos 9:17, y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu, ¿qué dice? Mudo. Dice el 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y ¿qué? Sordo. Entonces encontramos un problema espiritual y un problema físico en este hijo, único hijo. Era un cuadro muy fuerte para el papá en ese momento, hermanos. Muy difícil. Dice el versículo 15 que el diagnóstico de este niño, muchos ahí difieren si era niño o era un joven, pero era un hijo único.
Era epiléptico. Dice el 15, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Así que tenemos a un niño con epilepsia, convulsiones, sordo y mudo, y que se arroja en el fuego y en el agua. Imagínense este caso tan difícil que llega a Jesús, el cual estremeció a la multitud en ese momento. Y tenemos una escena muy importante, hermanos, en este momento. Un cuadro desgarrador. Un cuadro el cual nos lleva a nosotros a revisar la condición de este padre, su necesidad, la súplica que él tenía. Pero vamos a ver algo muy importante en el 16. Vamos a ver la impotencia de aquellos que le seguían a Jesús. Dice el 16, y lo he traído a tus discípulos. ¿A quiénes? Ahora, ¿por qué los discípulos? Porque Jesús estaba ¿en dónde? En el monte de la transfiguración. Con Pedro, allá estaba. Quedaban 9 y con esos 9 le trajeron a este joven. Y lo he traído a tus discípulos. ¿Pero qué dice, hermanos? No han podido sanar. La palabra sanar ahí, terapeu, donde viene la palabra terapia, que significa sanar. Dice, no lo han podido sanar. Ahora, viene aquí una pregunta que yo me hacía mientras estudiaba esto. Vamos a buscar Mateo capítulo 10, versículo 1, porque es muy importante ver este contexto. Encontramos un caso, Mateo 10, versículo 1. Previamente los discípulos habían recibido a este niño. Ya lo habían tenido, pero encontramos en Mateo 10:1 donde Jesús les dio indicaciones a los discípulos. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio, ¿qué les dio? La autoridad. Ya Jesús les dijo, ustedes tienen la autoridad. Autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar. ¿Cuánta enfermedad? Toda. La pregunta es, ¿qué pasó en Mateo 17? Si la autoridad estaba ahí. ¿Qué pasó en Mateo 17, 16 que le llevaban a este niño con epilepsia y no pudieron sanarlo? Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aún más, ve al 7 ahí mismo, Mateo 17. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad ¿qué? Enfermos, en Mateo 10, 7 y 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. Ya Jesús les había dado la autoridad. Ahí estaba. Ahora, no solamente les había dado la autoridad, sino que ya lo habían hecho. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es lo que Dios quiere mostrarnos. Es un capítulo importante en la vida de los discípulos, pero también en la vida de usted y la vida mía. Marcos 6:12, vamos a ir. Encontramos entonces en Mateo 10:1 que Jesús les dio autoridad a sus discípulos de sanar toda enfermedad. Y en Marcos capítulo 6, versículo 12, me alcanza usted, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasó en Mateo 17, 16? Si ya Jesús les había dado autoridad, ya lo habían puesto en práctica, porque Marcos dice que ya lo habían hecho. ¿Qué sucedió en Mateo 17? ¿Qué fue lo que sucedió mal? Pregunta, ¿perdieron el poder? ¿Qué sucedió? Dice Lucas 9:40, no lo busque, usted lo tiene. En cuanto al versículo de Mateo 17, 16, y rogué a tus discípulos, dijo el Padre, que le echasen fuera y no pudieron, dice Lucas 9:40. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Los discípulos estaban en el momento. Jesús ya había delegado en ellos autoridad en Mateo 10. En Marcos 6 ya lo habían hecho, ya lo habían experimentado. Dice Mateo 17, 17. Vamos a ver qué pasó.
Antes de que leamos el 17, una vez más hago la pregunta y piense ahí en su cerebro, con su mente. ¿Perdieron el poder, hermanos? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué pasó con ellos si ya lo habían hecho? La respuesta que encontramos es de que no se apropiaron de aquello que habían recibido, porque ya lo habían hecho, solamente que no se habían apropiado de eso. Ve al versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Pregunta, ¿a quién se está refiriendo ahí? A los discípulos. ¿A cuántos? A los 9 que se habían quedado. Porque recordemos que Jesús viene con 3. Esto es muy importante. Oh generación incrédula y perversa. Aunque recuerde que no solamente estaban los discípulos, también estaban los escribas según Marcos. ¿Se acuerdan? También estaban los escribas. También estaban la multitud. Les dijo generación incrédula y perversa. Toda la generación de ese momento Jesús la calificó como perversa. Pero específicamente les dirigió la palabra a los discípulos, porque a ellos les llevaron a este niño, según el texto. Y fue a la incapacidad particular de los discípulos los cuales no pudieron realizar el milagro. Al final dice el versículo 17, Jesús les dijo: tráemelo acá. Y entonces vemos un momento en el cual Jesús les dice a sus discípulos que lo traigan hacia Él. Vamos al versículo 18. Esto es muy importante. Tenga a la mano Marcos y Lucas, que vamos a ir muy rápidamente a ver el pasaje. Dice el versículo 18: y reprendió Jesús al demonio. Pero vea, antes de que leamos el 18, vamos a ver Marcos 9:20, porque nos da un poco más de luz Marcos en cuanto al pasaje. Marcos 9:20 dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos. Marcos nos ayuda a entender un poco que cuando el espíritu vio, o el joven vio a Jesús, ¿qué pasó, hermanos? Se sacudió con violencia. Fue un momento importante. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque según Hechos 19:15, los demonios conocen a Jesús, saben que es el Hijo de Dios y tiene autoridad. Y al ver al mismo Jesús de frente, se horrorizó. Sabía que había llegado su momento de él. Entonces Marcos dice que cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia. Y en ese momento dice Mateo 17:18 que lo reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Ahí es muy importante, hermanos, el verbo reprender, epitamo, en el griego, significa, hermanos, solamente mandar. Solamente dio una orden Jesús a este espíritu. Le dio una orden en ese momento. El versículo, vamos a ir a Marcos 9:21 para conocer un poco más el diagnóstico de este niño, porque Marcos 9:21 dice: Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Imagínense qué cuestión, qué vida de este papá, vaya, con este hijo, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Entonces encontramos que Marcos nos ayuda a entender que tenía un momento muy difícil, pero Jesús solamente mandó, dio la orden. Dice Mateo 17:18, y en ese momento vemos de que hay un milagro. Jesús lo sana, extraordinario, momentáneo, instantáneo. Buscó misericordia este padre con Jesús, y vemos un momento en el cual
Jesús hace el milagro instantáneo y dice que quedó sano desde ese momento. Pero dice Marcos 9:25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, dice Marcos. De modo de que muchos decían: está muerto. Lucas agrega un poco más, 9:42 de Lucas. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de ¿quién? Hacia Dios fue toda la atención en ese momento. Un milagro extraordinario. La gente se admiró en ese momento. Un momento importante donde Dios nos habla de la grandeza de Dios y de lo grande que puede hacer las cosas cuando se cree en Él. Pero vamos a ver algo muy importante, porque termina el milagro, pero viene la enseñanza de ese milagro. Versículo 17. Versículo 19, perdón, de Mateo 17. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, Marcos 9:28 dice que entraron a una casa, según Marcos 9:28. El asunto es que los discípulos se quedaron perplejos. Lo llevaron aparte y le dijeron la pregunta del millón: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y esta es la pregunta que estremeció a los discípulos, a los 9 discípulos. Versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca ¿qué? Y aquí vamos a centrarnos un poco y a extendernos. ¿Qué es lo que está diciendo esa respuesta de Jesús? Por vuestra poca fe. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿No fue suficiente lo que hicieron? ¿Faltó algo más? Porque Jesús los lleva a revisar el tema de la fe. No fue la primera vez que Jesús les llamó la atención a ellos en cuanto a su poca fe. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente, usted me alcanza y los que anotan, anotan. Mateo 6:30. El tema es cuando los discípulos se ven expuestos a la necesidad del vestido y del cuerpo. En Mateo 6:30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Le dijo en Mateo 6:30 a los discípulos. En Mateo 8:23 al 26, cuando Jesús está con ellos en la barca y viene una gran tormenta y se sienten amedrentados de que iban a naufragar, en Mateo 8:26 les dice: y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En Mateo 14:28 al 31, cuando Jesús pide a Pedro que vaya y camine sobre las aguas hacia él y comienza a hundirse Pedro, él les dice lo siguiente, Mateo 14:31, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En Mateo 16 al 8, después de que Jesús hace el milagro de alimentar a la multitud, dice Mateo 16:8, y entendiéndole Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? La pregunta que los discípulos le hicieron a él: ¿por qué no lo sanamos nosotros? Y Jesús les dijo: por su poca ¿qué? Fe. Esto es muy importante, hermanos. Déjeme explicarle qué significa la fe. Pero antes de que se le explique, en los 4 pasajes que les he mencionado, hay una diferencia con Mateo 17, versículo 14. Los que se han sentado a leer o han leído, van a ver que hay una diferencia entre esos 4 y Mateo 17. ¿Sabe cuál es? La respuesta es de que en los 4 que hemos leído, Jesús estuvo con ellos.
Estuvo en la barca, estuvo en las aguas, cuando Pedro se hundía. Estuvo cuando les habló acerca de que no se afanaran, estaba con ellos. Cuando alimentó a los 5,000, estaba con ellos. Pero en Mateo 17, versículo 14, ¿dónde estaba Jesús? No estaba con los discípulos. Poca fe, hermanos, es esa fe cuando usted tiene un problema y le pide a Dios, pero usted tiene la respuesta. Por ejemplo, poca fe es cuando usted le dice, Señor, dame trabajo, pero tú tienes trabajo. Tú le pides a Dios que te dé salud, pero tú tienes salud. No está en Dios que te resuelva eso, tú ya lo tienes resuelto, tú lo tienes. Señor, te pido que mis hijos siempre estén conmigo, que nunca se vayan. Tu hijo está contigo. Poca fe es cuando lo que tú le pides a Dios está en tu mano. Ahora, pregunta, ¿eso es fe? La respuesta es no. Eso es poca fe. Poca fe es cuando tú tienes lo que tú le estás pidiendo a Dios. Señor, te pido que me des mucha vida. Tienes vida. Señor, te pido que nunca me falte la comida. Tienes comida. Eso es poca fe. Y realmente eso no es fe. Porque tú le estás pidiendo a Dios que te supla algo que tú lo estás viendo. No sé si me logra entender. Perdón, explicar. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Ahora, entonces, hay un momento en el cual Jesús les dice a ellos, hombres de poca fe. Porque fe, esa poca fe, no se puede creer en Dios cuando tienes en tus manos el recurso. No podemos creer en Dios cuando tienes a tu alcance tú lo que le estás pidiendo a Dios. La gran fe, y de ahí viene el tema, la gran fe es cuando tú vas a Dios y no tienes en tus manos lo que tú le estás pidiendo a Dios en ese momento. Porque vea el caso. Los discípulos cuando vieron al niño que fue llevado hacia ellos, ¿qué cree que hicieron ellos, hermanos? ¿Lo intentaron o no? Claro que lo intentaron. Seguramente fueron con el niño, lo vieron y lo reprendieron en el nombre de Jesús y no sanó. Y fueron otra vez y no sanó. Y otra vez y no sanó. Y se dieron por vencido. En lo que leímos anteriormente, Jesús estaba con ellos. El asunto es de que en el momento con este joven de Mateo 17:14, Jesús no estaba con ellos para hacer el milagro. ¿Qué Dios quiere que aprendamos esta tarde nosotros, hermanos? Que cuando Dios quiere que crezcamos, que cuando Dios quiere que crezcamos, es que aprendamos que las cosas que a Dios le pedimos no siempre saldrán en el momento que pedimos, sino que puede tardar más de 3 veces. Pero que la respuesta, hermanos, está al final del pasaje que hemos leído y que está en Mateo 17:21. Al final Jesús les dice lo siguiente: pero este género no sale sino con ¿qué? ¿Qué le faltó a los discípulos? Oración. Porque ellos fueron al problema. El niño estaba ahí, el joven estaba ahí, y ellos seguramente fueron y pidieron. Pero ¿saben qué les faltó? Oración. ¿Y sabe qué le va a faltar a usted, hermano? O a mí, cuando tengamos un momento como estos. Orar. Porque es muy fácil orar a Dios cuando tenemos todo. Señor, te pido que no me falte esto. Hoy lo tienes. El asunto es cuando no lo tengas. Cuando no esté en tus manos la solución. Cuando no dependa de ti las cosas. Jesús te va a decir, ¿sabes qué? Esto no se arregla sino con oración. Orando, de rodillas, creyendo de que Dios obrará. Esa es la enseñanza de este milagro, hermanos. Cuando comienza Jesús a dejarlos por su cuenta, hermanos, cuando Jesús dejó solos a estos nuevos discípulos, Él comienza a enseñarles una profunda lección.
de que todo lo que quieren, todo lo que necesitan, no siempre lo tendrán en la primera instancia que ellos lo pidan. ¿Entendíamos eso, hermanos? Cuando Dios quiere que crezcamos, va a llevarnos en momentos en los cuales vamos a estar pidiendo, Señor, yo necesito, tú sabes. Pero ¿sabes qué? No vendrá la primera, no vendrá la segunda. Y mientras yo revisaba esto, hermanos, me di a la tarea de revisar una historia de George Mueller, un hombre de Dios, que tenía 4 amigos que él amaba muchísimo. Señor, te pido que tú salves a estos 4 amigos. En los primeros 10 años de su oración, porque él no dejó de orar por sus 4 amigos, hasta los 10 años vio que se salvaba el primero. A los 15 logra ver él sin dejar de orar. Señor, ya uno fue salvo, dice Müller. Te pido por estos 3 que hacen falta. A los 15 años ve el milagro de la salvación del segundo amigo. A los 25 años, sin dejar de orar, Müller ve la conversión del tercer amigo. Y cuando estaba a punto de morir, en su última semana de vida, después de 35 años de estar orando por sus 4 amigos, 2 meses antes se convierte el 4º amigo. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera orado por sus 4 amigos estos 35 años, hermano? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad esta tarde? Jesús ya nos dio autoridad, ¿cierto o no? Ya las dio. Según Mateo capítulo 10, ahí está la autoridad sobre toda enfermedad. Pero cuando Dios quiere que crezcamos, va a llevarnos a un terreno en el cual no vamos a ver la respuesta en la primera y en la segunda vez. Pero ¿sabe qué? Dios tiene la respuesta. La pregunta es, ¿sanó a este joven lunático? Claro que lo sanó. Pero tenía un momento muy importante Jesús que enseñarles. Esta es la primera parte de esta predicación, porque todavía nos faltan por revisar 3 versículos más. Y eso nos dejamos para el próximo martes. Pero quiero dejarles este pensamiento, hermanos, en el Señor. La gran fe es aquella que Dios quiere que pongamos en práctica, no a la primera, no a la segunda, no a la tercera, sino hasta que la oración persista de tal manera que Dios haga el milagro.